Hola, somos un grupo de alumnos de la materia Medidas Electrónicas 2 de Ingeniería Electrónica en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. A continuación, les hablaremos sobre los analizadores de espectro y su funcionamiento. Empezaremos por ver qué es un analizador de espectro. Un analizador de espectro es un instrumento capaz de medir la frecuencia, que es esencial, por ejemplo, en telecomunicaciones para saber en qué rango estamos trabajando. También mide la potencia de la señal, algo que es crucial en la transmisión de datos. Por otro lado, podemos medir el ruido y distorsión, que son factores que pueden afectar la calidad de las señales. Además, podemos analizar la modulación, la cual define la forma en que se transmite la información. Los analizadores de espectro pueden trabajar en un rango de frecuencias que va desde los 3 Hz hasta más de 325 GHz, y su rango de medición de potencia va desde menos 172 dBm hasta más 30 dBm, lo que les permite capturar señales extremadamente débiles o muy fuertes con precisión. Existen diferentes tipos de analizadores. En pantalla podemos ver una representación en color verde de un analizador FFT y en lila la de un analizador de barrido. Por un lado, el analizador FFT utiliza la transformada rápida de Fourier para convertir una señal en el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Este tipo de analizador es extremadamente rápido, ya que analiza todo el espectro de frecuencias a la vez. Es ideal para señales de banda ancha y permite capturar fenómenos transitorios o de corta duración. Además, su capacidad para analizar señales casi en tiempo real lo hace muy útil en aplicaciones donde se necesita observar cambios rápidos en el espectro. Por otro lado, el analizador de barrido trabaja de forma más tradicional, barriendo una banda de frecuencias en un rango de interés de manera secuencial. Esto último lo hace mucho más lento que el analizador FFT. Este tipo de analizador es muy preciso, especialmente para medir señales continuas, y es ideal para aplicaciones de radiofrecuencia y telecomunicaciones donde no hay cambios rápidos en el espectro. El funcionamiento interno de un analizador de espectro de barrido se puede representar de manera visual a través de un diagrama en bloques como el que mostramos aquí. Básicamente, el analizador toma una señal de entrada y la convierte a frecuencias intermedias para su análisis. A lo largo del camino, se aplican diferentes filtros y amplificaciones para aislar la información importante de la señal, como la frecuencia y la potencia. También se pueden agregar módulos para medir ruido y distorsión y otros parámetros de la señal según el tipo de análisis que se requiera. Ahora vamos a hablar de algunos de los términos clave que aparecen en el display de un analizador de espectro, los cuales nos ayudan a interpretar y configurar las mediciones. Primero tenemos la frecuencia de inicio, que indica el punto donde comienza nuestro análisis de frecuencia. Luego la frecuencia centro, que nos muestra la frecuencia central del espectro que estamos analizando. Y la frecuencia de parada, que nos indica el límite superior de las frecuencias que se están midiendo. El span de frecuencia es el rango total de frecuencias que estamos observando en la pantalla, desde la frecuencia de inicio hasta la de parada. Este valor es ajustable y nos permite ampliar o reducir el rango de análisis. El nivel de referencia es el valor máximo de amplitud que se muestra en el gráfico. Es importante porque nos permite calibrar la escala de la señal para que se ajuste a lo que queramos observar. Por último, la amplitud indica la potencia de la señal en cada frecuencia que estamos midiendo, representada en la gráfica como la altura de cada pico. A continuación, explicaremos el funcionamiento de cada bloque mostrado en el diagrama del analizador de espectro de barrido. Empezaremos, como se ve en pantalla, con el mezclador. El mezclador es uno de los componentes claves en el funcionamiento de un analizador de espectro de barrido. Su función principal es convertir la señal de entrada, que generalmente está en la banda radiofrecuencia, a una frecuencia más baja llamada frecuencia intermedia. Para lograr esto, el mezclador combina la señal de radiofrecuencia con una señal de barrido generada por el oscilador local. Al mezclar estas dos señales se producen nuevas frecuencias, la suma y la diferencia de la frecuencia radiofrecuencia y el oscilador local. El analizador de espectro se enfoca en la diferencia, que es la frecuencia intermedia.
En la imagen podemos ver que para RF se tiene 1,5 GHz. Para el oscilador local se realiza un barrido de entre 3,6 GHz y 6,5 GHz. Y a la salida tenemos la combinación mencionada anteriormente. Este proceso es crucial porque trabajar en la frecuencia intermedia facilita el análisis y el procesamiento de la señal. Permite que el dispositivo pueda medir señales de frecuencias muy altas con una mejor resolución y precisión, ya que la señal en frecuencia intermedia es más manejable para los circuitos de detección y filtrado. El filtro de frecuencia intermedia es el siguiente paso después del mezclador. Su función principal es aislar la señal convertida a la frecuencia intermedia para que podamos analizarla con mayor precisión. Si su frecuencia central es de, supongamos, 2 GHz, a medida que se realice el barrido, este filtro permitirá ver las frecuencias de entrada de radiofrecuencia que se encuentran a 2 GHz a diferencia del oscilador local. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es el ancho de banda resolución. Este determina cuán fina o detallada es la presentación de la señal en términos de frecuencia. Si ajustamos un ancho de banda de resolución estrecho, podemos detectar señales muy cercanas entre sí, lo que nos permite analizarlas con más detalle, a costa de un mayor tiempo en el que se realice la medición. En el ejemplo C, que vemos en pantalla, se puede ver que en el display se logra discernir las dos frecuencias ingresadas. Por otro lado, un ancho de banda de resolución más amplio nos da la vista más rápida del espectro, pero con menor precisión en la resolución de señales. Este caso se puede ver en el ejemplo A, en donde el filtro de frecuencia intermedia no llega a descargarse a tiempo, por lo que no se distinguen las dos frecuencias de entrada. El balance entre rapidez y precisión depende de las necesidades de análisis. El detector de envolvente es el componente encargado de extraer la información de amplitud de la señal, es decir, luego del mismo se pierde la información de fase. Este detector actúa después de que la señal pasa por el filtro y es amplificada en la frecuencia intermedia. Antes de llegar al detector, la señal es procesada en frecuencia intermedia y amplificada para mejorar su visibilidad y precisión en el análisis. Una vez que la señal entra en el detector de envolvente, lo que se hace es aislar la envolvente de la señal, o sea, la forma en la que sigue la amplitud de la señal a lo largo del tiempo. Después de este paso, obtenemos una señal que representa los cambios de amplitud, lo que nos permite medir y visualizar la potencia de las diferentes frecuencias. En la imagen se puede ver el concepto explicado, donde luego del detector nos quedamos solamente con la envolvente de la señal en frecuencia intermedia. Después de que la señal pasa por el detector de envolvente, como ya fue mencionado, este extrae la amplitud de la señal para su análisis, y el resultado se muestra en el display. Aquí es donde intervienen los diferentes tipos de detección digital. En primer lugar tenemos la detección positiva. En este caso se toma el valor más alto dentro de un intervalo y nos permite observar los picos máximos de las señales. Esto en la imagen lo podemos ver de forma de cuadrados, y la detección no da una buena representación del ruido aleatorio. Luego tenemos la detección negativa. Aquí se utiliza el valor más bajo, lo que es útil para detectar mínimos o caídas en la señal y nos permite observar en forma de círculos. Este tipo de detección no es muy utilizada, pero es muy valiosa para diferenciar ondas continuas de señales impulsivas en testeos de compatibilidad electromagnética. Finalmente tenemos la detección de muestra. Esta selecciona el valor instantáneo central de cada bin promediando la información, y lo podemos ver en forma de estrellas en la imagen. Este tipo de detección es muy útil para indicar la aleatoriedad del ruido, aunque no es bueno para analizar señales sinusoidales. Otro tipo es la detección promedio, de lo cual hablaremos a continuación. La detección promedio es un tipo de detector que se utiliza para obtener una representación más precisa y confiable de la señal, especialmente cuando se trabaja con señales fluctuantes. Primero podemos ver en la imagen nuevamente la representación de la detección de picos positivos y picos negativos, que toman el valor máximo y mínimo de la señal en cada intervalo de tiempo. También vemos nuevamente representada la detección por muestra, que selecciona un valor medio del intervalo. En cambio, el detector promedio se basa en la detección de potencia promedio. Este tipo de medición toma el valor cuadrático medio de todas las mediciones de voltaje dentro del bin, proporcionando una medida representativa de la señal en su conjunto. Este balance entre las detecciones picos, muestras y el promedio nos permite adaptarnos a diferentes necesidades de análisis según la señal que estemos midiendo. Bueno, el siguiente bloque a analizar es el filtro de video.
los analizadores de espectro muestran las señales sumadas con su propio ruido interno, y para poder reducir el efecto de ese ruido y la amplitud de la señal mostrada, generalmente promediamos o suavizamos la visualización. Los analizadores de espectro traen un filtro de video variable para poder realizar esta tarea, lo cual el filtro de video es un filtro pasabajos que viene después del detector del envolvente, y esto determina el ancho de banda de la señal de video, que luego se digitalizará para generar datos de la amplitud. La frecuencia de corte de video se puede reducir hasta el punto en que sea más pequeña que el ancho de banda de la resolución seleccionado, y que cuando esto ocurre, el sistema de video ya no puede seguir las variaciones más rápidas del envolvente de la señal, que pasa a través de la cadena de la frecuencia intermedia. Básicamente, en conclusión, la principal tarea va a ser suavizar la señal que ha sido detectada, ayudando a reducir el ruido mostrado en la pantalla. Y esto va a hacer que nos dé una representación más clara de la señal. La relación de compromiso es entre detalle y suavidad de la señal que se va a mostrar en la pantalla. O sea, básicamente, si configuramos un ancho de banda de video muy bajo, la señal será más suave, pero perderemos algo de detalle, mientras que un ancho de banda de video más alto nos va a permitir ver más detalles, pero también va a captar más ruido. En esta parte vamos a comparar el filtro de video con el promedio de trazas o video. Básicamente el filtro de video actúa conforme se va realizando el barrido, y una de sus características es que puede requerir que el tiempo de barrido sea más lento, ya que su respuesta transistoria puede influir en el proceso. El efecto del filtro de video sobre lo mostrado en pantalla es más notorio cuando se mide ruido. O sea, a medida que se reduce el ancho de banda del video, las variaciones pico a pico de ruido se reducen. El grado de reducción es una función de la relación entre el ancho de banda del video y el ancho de banda de la resolución. Y para relaciones 1 a 100 o menos, el suavizado es muy bueno, y para valores mayores, la verdad que no tanto. Es importante aclarar que el filtro de video no afecta ninguna parte del trazo que ya esté suavizado. Y acá, como podemos ver en las imágenes, pueden verse una medición de ruido para distintas relaciones de ancho de banda de video y ancho de banda de resolución. En azul se puede ver una relación 3 a 1, en amarillo 1 a 10 y en verde 1 a 100. Bueno, haciendo uso del filtro de video explicado, vamos a poder ver distintos tipos de efectos en la pantalla de acuerdo al tipo de detección que se seleccione, como por ejemplo en estas dos imágenes. La imagen superior se tiene la detección de picos positivos, o sea que al variar la relación entre ancho de banda de video y ancho de banda de resolución, se ve que puede afectar al nivel de ruido, pero no a las fluctuaciones pico a pico del mismo. Y luego, en la imagen inferior, se tiene la detección promedio, que esto se ve que el nivel de ruido permanece constante, pero reduce las fluctuaciones pico a pico mostradas en el mismo. Y por otro lado, hablando de promedio de trazas, este básicamente funciona de una manera diferente al filtro de video, ya que este realiza múltiples barridos y luego promedia los resultados, pero el tiempo de barrio que tiene de cada barrio individual no se ve afectado. Debido a este modo de funcionamiento, lo mostrado en pantalla converge gradualmente a un promedio entre el número de barrios. Por ejemplo, un ejemplo de esto lo vemos ahí en la pantalla, teniendo los siguientes promedios. En amarillo se ve un barrido, en azul se ven 5 barridos y se ven 20 barrios en color rosa y 100 barrios están en color verde. Aquí básicamente se va a observar cómo la posición de la traza cambia conforme se promedian más barridos. Haciendo un resumen de la comparación entre el filtro de video y el promedio de trazas, podemos remarcar una destacada diferencia entre ambos. El filtro de video realiza un promediado en tiempo real, es decir, podemos ver el efecto completo de promediado en cada punto de la pantalla a medida que el barrido progresa. Por otro lado, el promediado de trazas requiere de múltiples barridos para lograr el grado completo de promediado, y el promediado en cada punto se logra luego del periodo de tiempo necesario para completar los múltiples barridos. Un último ejemplo en el cual es muy útil esta distinción es en una señal con un espectro que cambia con el tiempo, es decir, puede ser una señal modulada en frecuencia. Este caso es el que observamos en la pantalla. Si utilizamos un filtrado de video, este puede producir un promediado diferente en cada barrido. En cambio, con el promediado de trazas, después de muchos barridos obtendremos un valor mucho más cercano. Otros componentes importantes del analizador de espectro que podemos mencionar son los destacados en la imagen. Primero tenemos el atenuador de entrada, RF, que es el primer bloque en el diagrama. Su función principal es reducir la potencia de la señal de entrada para evitar que el equipo sature, protegiendo así los componentes sensibles. Este atenuador nos permite también ajustar el nivel de la señal a los rangos adecuados del analizador para obtener mediciones precisas.
Luego está la ganancia de FI, que se ubica a la salida del mezclador. Esta etapa amplifica la señal intermedia o frecuencia intermedia después de la conversión de frecuencia. Al incrementar la ganancia, podemos mejorar la visibilidad de las señales débiles que podrían ser difíciles de detectar. En esta última parte, vamos a ver cómo el analizador de espectro funciona en conjunto y cómo podemos sintonizarlo para analizar las señales de interés. La sintonización del analizador se basa en varios factores, entre ellos la frecuencia intermedia o FI en la imagen, el rango de frecuencia del oscilador local o LO en la imagen y las frecuencias permitidas a través del filtro pasabajo hacia el mezclador. Cuando una señal ingresa al sistema, el mezclador genera múltiples productos de mezcla, pero son los más importantes la suma y la diferencia entre la frecuencia del oscilador local y la señal de entrada. Para detectar correctamente la señal que queremos examinar, debemos ajustar la configuración de manera que la señal esté desplazada del oscilador local por un valor equivalente a la frecuencia intermedia. De esta manera, solo uno de los productos de mezcla caerá dentro del filtro FI y podremos observar una respuesta en el display del analizador. Además, el analizador necesita filtros adicionales para separar señales cercanas y puede tener hasta 4 etapas de mezcla para lograr una conversión de frecuencia eficaz. También, el amplificador de ganancia FI ajusta la posición de las señales en el display sin alterar los niveles de entrada, asegurando que las mediciones sean precisas y claras. Ha sido un verdadero placer para todo el grupo explicar el funcionamiento de los analizadores de espectro. Si quieres saber más, pásate por el canal y no te olvides de darle like y al botón de suscribir.